tal, chicos y chicas? Estamos en esta nueva videoclase número 5. En este caso vamos a continuar trabajando con las transformaciones de los polígonos en el plano cartesiano. Prácticamente con esto cerramos el tema. El tema en este caso son las homotecias, que como vamos a ver esencialmente son amplificaciones de un polígono a partir de un punto de observación. Entonces el ejercicio que vamos a trabajar pues obviamente implica un ejemplo de homotecia. Vamos a tener un centro específico y una cantidad específica de amplificación en este caso, que estará pues obviamente predeterminada en el ejercicio, y a partir de eso pues nosotros vamos a empezar a trabajar. El ejercicio en este caso, chicos y chicas, pues aquí nos presenta un polígono a mano derecha, aquí nos presenta las coordenadas a mano izquierda. El primer paso del procedimiento nos dice que a partir del centro de la homotecia, que en este caso estaba por el punto S 6,0, tracemos semirrectas que vayan desde el centro de la homotecia y pasen por cada uno de los puntos que constituyen los vértices del polígono, que es lo que estamos haciendo acá en este momento. Entonces fíjense que estamos haciendo pasar segmentos de recta, o más bien semirrectas, que van desde el centro de la homotecia, que es el punto S, y pasan por todos y cada uno de los puntos que constituyen los vértices de la figura o del polígono en este caso, por todos y cada uno de los vértices de la figura o del polígono que estamos trabajando o al que le vamos a aplicar, en este caso la transformación de homotecia. En este caso pues ya estamos culminando, estamos pasando por el punto G, extendemos una semirrecta que pase por el punto G. Fíjense, chicos y chicas, que en este caso yo las hago lo más largas posible, es mejor que sobre y no que falte, porque en últimas después sobre ellas voy a tener que tomar la distancia. Repito, el primer paso es trazar semirrectas que vayan desde el centro de la homotecia, punto S, y que pasen por todos y cada uno de los puntos de la figura a trabajar. Culminamos con esta última parte, que son los puntos E y D, que en últimas pues comparten la misma línea de homotecia, la misma semirrecta vamos a utilizar para ambos puntos. Bien, chicos y chicas, el segundo paso nos dice que vamos a utilizar nuestro compás como elemento de memoria. En él esencialmente vamos a memorizar la distancia que hay desde el centro de la homotecia, en este caso el punto S, hasta todos y cada uno de los puntos que constituyen los vértices de la figura original o del polígono original. En este caso, fíjense que estamos memorizando la distancia que hay desde S hasta A. Y luego, en vista de que el factor de conversión es 2, vamos a duplicar esa distancia a partir del punto A. Entonces, acá la estamos tomando por primera vez, la medida que hay desde el centro de la homotecia hasta A, y aquí la estamos tomando por segunda vez, 2 veces, porque el factor de conversión en este caso es 2, y entonces en ese caso pues obviamente implica una toma de distancia doble. De aquí en adelante lo vamos a hacer un poco más rápido con los demás puntos. Desde el centro de la homotecia memorizamos la distancia que hay hasta el punto B, la duplicamos 2 veces, ahí está, marcamos el punto final, ahí ponemos el punto B', hacemos lo mismo con el punto C, una y 2 veces, ahí marcamos entonces el punto C', hacemos lo mismo con el punto D, la distancia desde S hasta D, la duplicamos y ahí ponemos el punto D', y así sucesivamente, hacemos lo mismo con el punto E, hacemos lo mismo con el punto F, todos obviamente duplicando su distancia, porque en este caso, repito, el factor de conversión es 2, todos desde el centro de la homotecia, y fíjense que estamos utilizando las líneas extendidas, los segmentos, las semirrectas que habíamos trabajado en el punto anterior, pues obviamente para sobre ellas tomar la distancia utilizando el compás como elemento de memoria, donde está obviamente guardada o memorizada la distancia que hay desde el centro de la homotecia hasta todos y cada uno de los puntos. Bien, entonces terminamos acá por ubicar el último de los puntos imagen, el punto G', y de aquí en adelante vamos a hacer esencialmente lo que hemos venido haciendo en todas las demás transformaciones, es decir, tomar nuestra escuadra o regla y empezar a unir los puntos de la figura resultante en orden alfabético, tal que se nos conforme un nuevo polígono. Lo hacemos utilizando segmentos de recta. Aquí unimos A con B', A' con B', B' con C', y así sucesivamente, C' con D', D' con E', E' con F', F' con G', y cerramos uniendo el último punto con el primero. Obtenemos las coordenadas de la figura resultante tal cual las vemos ahí. De esta manera terminamos nuestra videoclase número 5, en este caso donde trabajamos las homotecias, transformaciones en el plano cartesiano de polígonos. Muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar el comentario y que tengan un muy feliz resto de día.